Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Noticias con Café. Hoy es, creo que 8 de junio del 2020. Estamos ya en la campaña política. Y voy a empezar este programa diciendo que los que no hayan ido tienen que ir al mar. Yo recargué baterías. Estoy enérgica después de un fin de semana donde en efecto hice lo propio, con mascarillas cuando había más de 2 personas, pero tengo que decirles que yo fui bastante disciplinada, si no totalmente disciplinada. No se oye o no ha comenzado, no se oía, pero ya estamos aquí. Díganme si en efecto, si todo debe estar bien porque estoy bastante al día hoy en todo lo técnico. Buenos días, María Merced Mateo, no la conozco, excelente que esté por ahí, buen día. Héctor Rivera Feliciano, Carmen Sierra, Belén Sampaio Zárraga, hace rato que no venías por ahí. Así es que sí, tuve un fin de semana de recargar energía, de venir a manejar situaciones difíciles, porque cada vez que nos acercamos al área metro es más fuerte la estridencia, sobre todo de las informaciones negativas. Aunque tengo que decir que por allá por el área sur estuvo también un poquito cargado, porque hay gente que en efecto pues no es disciplinada, pero mire, con la gente no disciplinada uno tiene que hacer dos cosas. Si ellos quieren estar en esa fila y chinchorrear, como vi gente en patillas, a través de los medios de comunicación, porque tengo que decir que yo estaba en Lajas y en Lajas nunca vi una fila en ningún sitio. Sí vi mucha gente en el mar, en el agua, bregando, sí, con distanciamiento. Allí usted puede tener una yola hasta la gente esa que no sé cómo lo hacen, pero que tienen yates, etcétera. Sí había, para mi gusto, demasiada conglomeración en algunos de los callos, pero donde yo estaba por lo menos, la gente estaba observando la distancia, la gente tenía mascarillas al interior de sus embarcaciones. Obviamente, una vez afuera, todo el mundo trató de relajarse en aquella agua cristalina que está espectacular el sur. Así que si se pueden dar la vuelta, está bien, bien bonito, sobre todo los días están súper soleados y el mar está espectacular. Pero teníamos que llegar a San Juan. Y sobre todo, llegar a San Juan, como les digo, es un poquito de estridencia con relación a algunos temas mediáticamente del que nosotros no nos podemos apartar. Así que sí, llegamos, estaba encendida la calle y no era la Antillana de Palé, sino la calle de establecer que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet está haciendo campaña política y vamos a empezar por ahí. Están haciendo campaña política a pesar de que ella no ha eliminado el toque de queda y definitivamente eso supone desventaja para los demás candidatos políticos. Políticos partidistas, sobre todo los candidatos a la gobernación, que ya ustedes saben que son 9, increíble, pero claro, van a haber 2 primarias, el 9 de agosto, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, así que se reducirá por lo menos a 4 candidatos a la gobernación. ¿Por qué yo quiero empezar por ahí? Porque eso fue el viernes. Y como ustedes saben, los lunes siempre tratamos de retomar lo que ha pasado el fin de semana para adentrarnos a una semana y ver de qué manera se va a comportar esta semana, por lo menos en términos mediáticos, en términos noticiosos. La gobernadora fue al barrio San Isidro de Canóvana. Y vamos quizás a empezar diciendo que el barrio San Isidro de Canóvana es uno de los barrios más pobres de ese municipio. Canóvanas es un llano, o era un llano, altamente agrícola en el área este de Puerto Rico, bien cerca de la zona metropolitana de San Juan, donde habitan o coexisten, vamos a decir, en lugar de habitar, un desarrollo económico más hacia el asunto financiero, las supuestas megatiendas, etcétera. Pero desde que Chemo Soto, el ex alcalde del Partido Nuevo Progresista, padre de la hoy
alcaldesa Lorna Soto fue electo a ese municipio, Chemo Soto convirtió, así como también se ha convertido Fajardo en esa línea, convirtió el municipio de Canóvanas en un municipio lleno de cemento. Y yo les digo lleno de cemento porque todas aquellas áreas que no solamente eran agrícolas de siembra, sino que había una alta concentración de cría de ganado. Chemo Soto le tiró cemento y se construyeron grandes centros comerciales. Y yo tengo que decir aquí que tengo una experiencia particular con Canóvanas porque mi madre es de allí de Canóvanas, los Betancur y los Calderón. Así es que conozco a Canóvanas desde muy pequeña, adentrada a ese mundo de ese municipio, que como eran casi todos los municipios en Puerto Rico, bajo aquella época del muñozismo, tenía un alcalde que era de una de las familias más famosas de allí, de Canóvanas, Calzada, que estaba bien orientado a esa línea del asunto agrícola. La explosión de Canóvanas en términos de ese sembradío de cemento, de todas esas áreas. Canóvanas tiene mucho llano y obviamente tiene una montaña espectacular. Pero ese llano, Chemo Soto le tiró, como decían precisamente en country, le tiró relleno y levantó el cemento. San Isidro es una de esas áreas más afectadas por ese crecimiento, dirían ellos. Para mí, de crecimiento, porque está en un área totalmente llana. Y allí hay un gran bolsillo de pobreza. Eso es San Isidro. Empezando desde que usted coge el semáforo de la 65 de Infantería o carretera número 3 hasta llegar casi en la colindancia con el pueblo de Loíza. Pues allí fue la gobernadora el pasado viernes. ¿A qué? A entregar 2,000 compritas, como dijo en su alocución con los medios de comunicación. Pero más que con los medios, fue hablándole a la gente de San Isidro. La actividad estaba pautada para las 10 de la mañana y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y la alcaldesa Lorna Soto llegaron a las 11:30 de la mañana. Allí había gente haciendo fila. Allí escuché a una mujer de nombre Rosalía Ayala decir que estaba allí desde las 7 de la mañana. La gobernadora se excusó diciendo que supuestamente había tenido reuniones antes para hablarles de lo que supuestamente le dijo también en esa locución. Pero el resultado neto es que hasta una mujer embarazada se desmayó. Porque yo quiero empezar por esa línea de que empezó la campaña político-partidista y la gobernadora hizo, a mi juicio, este papelón en Canóvanas. Y le doy todo el trasfondo de lo que era Canóvanas y lo que es Canóvanas hoy. Porque esto es jugar con la pobreza del país. Esto es hacer política partidista burda desde la gobernación de Puerto Rico, que le ha tocado por haber sido secretaria del Departamento de Justicia. En un municipio altamente pobre, donde lo menos que ha hecho la familia Soto, porque tengo que decir que Chemo Soto es alcalde de ese municipio y le dejó la posición a su hija, ex senadora Lorna Soto, y ya sabemos la historia del hijo de Chemo y hermano de Lorna Soto, que está cumpliendo 14 años de cárcel, pero que era el candidato y era legislador municipal de Canóvanas. 14 años de cárcel por un caso de narcotráfico. Ir a Canóvanas hoy
es precisamente ver las diferencias entre los que tienen allí casas de campo en el área Cubuy, Palmasola, Campo Rico, diferentes montañas. Campo Rico todavía es llano, pero diferentes en el área de la montaña, a los que viven en la pobreza del barrio San Isidro y de Villa Hugo. Porque en San Isidro, cuando tú pasas en la comunidad primaria, que ya te vas acercando a Loíza, ahí vas a ver a la izquierda una comunidad que se llama Villa Hugo, porque son las casas que le hicieron supuestamente después del huracán Hugo a esa comunidad. Entonces la gobernadora llega allí con 2,000 compritas a decirle a la gente que a ella no le importa la política, que a ella lo que le importa es la salud de ellos. Y cuando les digo que le contestó a un colega periodista que no le importa la política y así se lo dijo a la gente, es porque los periodistas lo primero que preguntaron fue: gobernadora, aquí hay políticos diciendo, ¿verdad? Políticos que están corriendo para alguna posición en las elecciones del 3 de noviembre, que se levante el toque de queda porque ellos quisieran hacer política a la usanza, como lo está haciendo la gobernadora hoy, de hablar con la gente, de ir a tocar a la gente, de ir a entregarle algo a la gente. Lo está haciendo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y la gobernadora le dijo, contestó, y lo voy a citar literalmente. La gobernadora dice, pregúntele al pueblo si el pueblo quiere política o el pueblo quiere salud. El pueblo quiere salud y para mí eso tiene prioridad. El que esté pensando en política 24 horas está mal. El pueblo de Puerto Rico quiere salud, quiere vida. El que esté pensando en política 24 horas está en otro país. Gobernadora, ¿y en qué país usted se encuentra? Porque lo que está diciendo la gobernadora sucesoral es que ella no hace política. ¿Y qué hacemos con las imágenes que estamos viendo de la gobernadora en Canóvanas entregando 2,000 compritas? No está haciendo política. El discurso de la gobernadora, que no fue un discurso coherente, fue un discurso como el que nos tiene acostumbrados, de una cosita aquí, una cosita allá, y nada de una estructura, por llamarlo de alguna manera, en términos de comunicaciones, no tenía ninguna estructura. Aquí se está haciendo un almacén agrícola de parte de una corporación como es Econo. Aquí se está haciendo, vamos a construir una escuela de bellas artes. O sea, ¿cómo es que allí no se hizo política? O el discurso que ella dijo allí fue que la pasada administración le dejó un dinero a educación para hacer la escuela de bellas artes y esa escuela la está haciendo ahora Lorna. No, eso no fue lo que dijeron. Eso es política partidista desde la posición de gobernadora sucesoral, hoy precandidata a la gobernación, Wanda Vázquez Garcet del Partido Nuevo Progresista. Por ahí está todo el mundo. Cruz Coraliza, felicidades, amigos. Sony Falú también está por ahí. Sony, ya mismo vengo con una línea que yo sé que puedo conversar con todos ustedes, pero sé que a ti particularmente le has dado duro al tema del racismo y quiero puntualmente hablar del caso de Cosculluela, que no se aparta del Partido Nuevo Progresista, porque es que eso es lo más interesante. A la gente se le olvida de dónde vienen los discursos de ciertas personalidades públicas, independientemente de que nos gusten o no. Maritza Crespo también está por ahí. Mario Roche, mi gran amigo, vicepresidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Buenos días, Mario. Patricia Novoa. Estoy hablando de San Isidro y Patricia Novoa sabe por qué yo le comento que estoy hablando de San Isidro. La Gobe está como Aureliano Buendía, repartiendo sal de la salud. Es increíble, Nemil, gracias por eso. Aureliano Buendía y 100 años de soledad. Maritza Crespo, buenos días. Rosa Banch Sandoval, saludos. Buenos días a todos y todas, y todos están por ahí. Y no he dicho las palabras mágicas. Compartan. Sobre todo, vaya a bonitabarradio.net.
Fundación Periodismo 21 en la ATH Móvil. Allí contribuye con este proyecto desde la pestaña de negocio. Así es que tenía que empezar hoy por plantear que si la gobernadora de Puerto Rico insiste en decirle al país que ella no es política, creo que los discursos que asume públicamente la desmienten. Porque ir a San Isidro en Canóvana, tal y como hacía, eso nosotros lo veíamos en cualquier momento en la política en Puerto Rico hace muchos años, en el siglo XXI, que todavía el Partido Nuevo Progresista utilice a la pobreza para ir a hacer campaña política. Y si lo hace el Partido Popular está mal, y si lo hace Victoria Ciudadana está mal, y si lo hace el PIB también está mal. Pero aquí lo que estamos viendo son esas imágenes de ir a llevarle la comprita, como le llevan la nevera, o como le dicen que le van a conseguir el título. Porque yo quiero que ustedes sepan que si ustedes habían escuchado en algún momento en el batey, como le llamaban en aquel momento de la historia, a Luis Muñoz Marín hablando del proyecto de Manos a la Obra o del proyecto que tenía el muñozismo en aquel momento, en Puerto Rico el asunto del título todavía es una necesidad imperiosa para los miembros de esas comunidades pobres. Y el Partido Nuevo Progresista juega todos los años a esta línea cuando se reúne en estas comunidades, porque ellos saben que allí hay gente con problemas de título. Allí en San Isidro hay problemas con gente que todavía van por la tercera o cuarta generación y no tienen el título de su parcela. Pero ¿sabe por qué no tienen el título? Porque muchas veces, además del problema que ha habido siempre con la titularidad de las parcelas y el usufructo, etcétera, también hay un problema que los políticos le han prometido títulos a la gente cuando saben que no se los pueden dar porque esos terrenos son inundables. Y todos los años le repiten yuyo que le van a dar el título. Pues la gobernadora, quiero que sepan que también habló de título. Y ahí sí que hay un video. Ahí sí que hay un video de los colegas de Noticel que estuvieron cuando la gobernadora le dijo a aquella gente que si hace calor afuera, yo no me imagino debajo de las carpas. Tengo que decir que no habían las multitudes que suele llevar el Partido Nuevo Progresista a una actividad como esta. Porque ellos van y la anuncian y dicen, te vamos a entregar la comprita, y allí la gobernadora va a hablar del título y tienes que ir. Es a este nivel. Pues allí no había tantísima gente, pero de la gente que estaba, en efecto, hubo gente todo el tiempo quejándose por el tiempo que estuvieron allí esperando para que la gobernadora le entregara la comprita. Porque es que, y esas son palabras de ella, oiga, estas no son palabras mías. Estas son palabras de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Aquí yo vine, lo más importante es entregarle las 2,000 compritas. E insistí en las 2,000 compritas. Esto todavía pasa en Puerto Rico. Y si ustedes ven alguna imagen por ahí, específicamente esa que tenemos en la foto, es de una mujer, una persona de edad avanzada, en un sillón de ruedas. Y hubo uno más joven en sillón de ruedas también. Esta es la política que está instituyendo el Partido Nuevo Progresista como si fuera el 1950. Como si fuera el 1980, 60, 70. Sí, en el siglo XXI. Todavía quieren tratar a la gente así, de esta manera, utilizando la pobreza. Gente con efecto, con problemas de salud. Gente que el Estado no ha creado un proyecto, el gobierno no ha creado un proyecto para ello. Están allí, pero cada 4 años van a visitarlo. Después se quejan cuando la gente dice, nunca han paseado por aquí. Nunca. Pero cuando vienen las elecciones pasan por aquí. Esas son las imágenes. Carmen López, es que son unos abusadores, ninguno tiene vergüenza. Por ahí está la diáspora, como siempre, atendiendo el proyecto de Bonita Radio. Margarita, te vi por ahí. Roberto Knark. Dice Gladys Esther, esos son joseadores dictatoriales, abusan del poder. Ellos no quieren abrir los comedores y van a repartir comida, otro almacén. Búsquenlo. Exactamente. No quieren abrir los comedores.
La gobernadora no quiere abrir los comedores a través de su secretario del Departamento de Educación. Que no me diga la gobernadora que esto lo hizo Eligio Hernández sin ninguna información de ella, sin ningún contacto con ella. Lo siento, gobernadora, no creo. Y segundo, después que tienen ese discurso de no abrir los comedores escolares, dicen que la salud del pueblo es lo más importante. En un mismo país, en un mismo medio de comunicación, desde una misma persona, desde un mismo partido político. De eso estamos hablando porque ya la campaña empezó. Yani Moreno, Carmen Mercado, más que canalla. Me imagino que estás contestándole allá a Carmen. Saludos, Carmen, qué bueno que estás por ahí. Iván Hernández, Wanda Vázquez se dedicó a besar a los ancianos arriesgándoles en medio de una pandemia. Todo el tiempo estaba besando, porque es que son los políticos besucones, aunque después se hagan así. Políticos besucones, pero ya sabemos hacia dónde van. El PNP es un monstruo de 4 cabezas. Ricky, Wanda, Pedro y el resto del cuerpo es la misma basura, dice Gladys Esther Cueva, diciendo que abrirá una instalación para ayudar a los agricultores a vender sus productos. Gracias, Maritza, por traerme eso, porque precisamente por eso quería entrar en el trasfondo de lo que era Canóvana. Ahora le está diciendo a la gente que van a crear un proyecto alrededor de la agricultura, cuando realmente ese partido fue el que destruyó la posibilidad de que Canóvana siguiera siendo un gran municipio del país, consumidor de agricultura, productor de agricultura, incluida el ganado. Y le está diciendo que por eso es que no podemos olvidar nuestra historia, porque lo que hay que contextualizar hoy precisamente es que el mismo partido que destruyó las posibilidades de crear allí un proyecto sustentable, el que le sembró cemento, porque todos sabemos que las luces de Chemo Soto y de Lorna Soto están redirigidas en esos cerebros, definitivamente. Ahí hay un serio problema. Trabajan más para ellos, para su partido, y ni les voy a hablar de las manifestaciones de la alcaldesa. Primero, que estaba todo el tiempo gritando porque Lorna Soto parece que, de hecho, yo no sé por qué, porque ya no se crió en Palmasola ni se crió en Cubuy. Ella se crió abajo en Campo Rico, allí al lado de la quebrada. Pero grita, ella no habla, ella grita. Ni hablar de lo que trató de justificar el hecho de que la gobernadora hubiera llegado tarde. Carlos F. Yunque está por ahí. Saludos, Carlito. Hipócritas, patéticos, irrespetuosos, eso es humillar a las personas. Luz B. Santiago. Eso es lo que yo creo. Comentario irresponsable. Ustedes vieron la comprita, papel de baño, jabón y pasta de dientes. Así es. Está por ahí Lizzy Martínez de Cabrero. Saludos, Lizzy. Eres nueva para mí, no te había visto. Vallejil y Villahugo, sectores de San Isidro, se conformaron con la invitación de Chemo de entregarle parcela por los votos. Luego le llaman invasores. Chemo Soto ayudó a rellenar varios caños. Exacto, Patricia. De eso es lo que estamos hablando. Dame el voto y te doy el título. Esas son la gente que vive allí hoy. Y eso ha pasado a través del país en otras áreas. O sea, no estamos diciendo que esto es exclusivo de Canóvana. Pero estamos hablando de Canóvana porque allí se está yendo la gobernadora a hacer política, a tratar a la gente tal y como los trataron desde hace 30, 40 años, y ahí tienen 2 y 3 generaciones de pobreza. A eso es lo que se han dedicado. Y por eso, definitivamente, teníamos que hablar de lo que nos dejó la semana pasada. Iris Alicea, por favor, ¿pueden hablar en algún momento del problema de haber dejado a las personas mayores sin transportación en Santurce, que son muchas y tienen que caminar bastante para hacer sus compras e ir a sus citas? Sí, Iris Alicea, tan pronto tengamos información de el inexistente proyecto de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que estamos tratando de encontrar una información para ser precisos con relación a qué fue lo que hicieron con las rutas de Santurce, hablaremos del tema. Siempre que estemos listos, puedes estar segura que vamos a hablar del tema. ¿Y qué esperaban ustedes del PNP? Claro, Sony. Por eso es que para mí es tan importante insistir en que veamos cómo la historia se encarga de delinear el perfil de ese partido político en este momento. Pero sobre todo,
de las personas que todavía pretenden con el mismo discurso ganar una primaria y ganar las elecciones. Yo creo que es importante traer la información. Villa Hugo se inunda. Este partido fomenta la pobreza. Estamos clarísimos de que se inunda y por eso es que es tan importante que conozcamos conozcamos la historia de Canóvanas, que tengo que decir que es espectacularmente bello y tiene una tierra súper productiva, súper. Es un área desde arriba, ríos. Quiero que sepan que Canóvanas tiene agua. Es uno, como los municipios del norte, de esa área del Carso, es uno de los municipios del área este que más agua tiene. Imagínense si es importante para el desarrollo económico y para el desarrollo agrícola en esa área, que nunca debió haber desaparecido. Y lo que queda es bien poco, pero bueno. Votar, votar, votar. En Caguas hay muchos vendiendo en Servicarro. Yo les compro para apoyarlos. La orden ejecutiva es un disparate. No sé de lo que hablas, pero Granisma, ya mismo hablamos de lo que ustedes están hablando porque no lo sigo. Bueno, otro tema importante. Y parece que no nos vamos a despegar de la política. Porque yo creo que, como les dije, la campaña empezó. Hoy el periódico El Nuevo Día hace una historia con 8 de los 9 candidatos a la gobernación. El único que no contestó las preguntas del Nuevo Día fue Eliezer Molina. Yo honestamente no entiendo cómo es que alguien se puede lanzar disque a nivel independiente para la gobernación y no contesta preguntas de los periodistas. A mí eso realmente me parece nefasto. De alguna manera el Victoria Ciudadana hace lo propio, pero estas las contestó. Yo no necesariamente voy a ir en términos de cada uno, cómo contestó uno versus el otro. Voy a hacer, para mí, 2 señalamientos puntuales en términos del análisis de quienes están contestando preguntas como candidatos a la gobernación y candidatas. Está, obviamente, la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, y por Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, y por el Partido Popular todavía, porque no han ido todavía a la primaria, Carmen Yulín Cruz. En términos generales, las contestaciones, las personas que contestan se dividen en 2 grandes grupos. Los que no han tenido experiencia gubernamental, como puede ser, por lo menos de administración pública, como puede ser César Vázquez del Movimiento Dignidad, del Partido Dignidad, Alexandra Lúgaro, y los que sí tienen experiencia de haber tenido alguna participación en el escenario gubernamental. Obviamente, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, antes representante del Partido Popular, Pedro Pierluisi, exsecretario del Departamento de Justicia de la administración de Pedro Rosselló González. Dejaron al candidato independiente, lo excluyeron. No lo excluyeron, Iris Alicea, eso es lo importante. Él no contestó las preguntas. Vamos a ser honestos. Él no contestó. Yo, periodista, lo he llamado insistentemente y tampoco me ha contestado. Ahora, después de 6 meses, me contesta y estamos esperando para hacerle una entrevista. Pero él no contestó. No digas que fue que lo excluyeron. Vamos a ser, en ese sentido, honestos con lo que pasó. Pedro Pierluisi, quien también fue comisionado residente. Wanda Vázquez Garcet, que fue secretaria del Departamento de Justicia, procuradora de las mujeres y ahora gobernadora sucesoral hace unos 8 meses. Eduardo Batia, ex presidente del Senado, ex senador, ex director de Prafa. Vamos a todos para que no se me quede ninguno y después digan que es que yo no estoy diciendo lo que es. Charlie Delgado Altieri. Estos son los del Partido Popular, Carmen Yulín Cruz, Charlie Delgado Altieri y Eduardo Batia, que van a la primaria.
que fue que es ex alcalde de Isabela. Es el actual alcalde, pero bueno, lo será porque parece no va a correr porque le está corriendo. Juan Dalmau Ramírez, que solamente ha sido legislador. Los que conocen y han tenido posiciones públicas, ahí están nombrados versus los que no. Los que no son solamente dos: Alexandra Lúgaro Aponte y César Vázquez. ¿Por qué me parece importante? Porque definitivamente estamos hablando de gente que conoce de a oídas lo que es el gobierno de Puerto Rico. Créame que eso no es poca cosa. Desconocer el gobierno de Puerto Rico hoy es para mí un hándicap a la hora de que usted se siente a decidir en momentos de la crisis que vive el país, económica, social, política, o sea, en todos los renglones, es difícil. Así que me parece que enfrentarlos a preguntas, sobre todo, específicamente de desarrollo económico, a una persona que desconoce el gobierno, que desconoce cómo se dan allí los asuntos, pues eso es una realidad que está puesta ahí. Otro dato que también me parece importantísimo. Fíjense que cuando hablamos de personas que ya usted los ha visto en la palestra, no solamente tienen, y en la función pública, un reconocimiento, sino que también la gente puede adjudicar lo que hizo, lo que dejó de hacer o lo que no hizo. Porque ahí está. Carmen Yulín como alcaldesa de San Juan, cuáles son las posiciones, presidente del Senado Eduardo Batia, cuáles son sus posiciones, o sea, tienen, además de una experiencia manejando la función pública, tienen una exposición que la gente puede decir aquilatar lo que está diciendo hoy en el contexto de esa historia. Por eso es que a mí me parece que es tan importante, como decía antes, no podemos hablar de Canóvanas y de San Isidro y de que la gobernadora fue a hacer política allí, sin decir que es San Isidro. Por eso, volvemos, la primera pregunta es para confrontar a la gobernadora con ese asunto de que qué bueno que vamos a incentivar a que vengan aquí los agricultores a vender sus productos. Gobernadora, usted sabe que el Partido Nuevo Progresista destruyó la agricultura en Canóvanas, gracias a Chemo Soto, el padre de la alcaldesa que está ahí al lado suyo. Eso es una pregunta legítima, tranquila, una pregunta al dedillo. Por eso me parece súper importante que ahora cuando miremos y hagamos análisis de esas contestaciones de los candidatos a la gobernación o precandidatos en el caso de los que van a primaria, es importante señalar dónde estuvieron ellos a través de la historia que han hecho en la función pública y cómo contestan hoy en el país que tenemos hoy. El segundo elemento súper importante que saco de todas las contestaciones es el elemento de la corrupción. Y fíjense que nosotros llevamos, yo creo que 3 o 4, yo creo que son 4, 5 elecciones que el país se enfrenta al tema de la corrupción como un tema importantísimo a la hora de aquilatar todo lo que está recibiendo de información de esos candidatos y candidatas. Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez Garcet, a mi juicio, los dos cometieron el mismo error en esas contestaciones. Y es ir a hablar de la experiencia que ellos tienen como secretarios de justicia, en el caso de Pierluisi, como secretario de la gobernación, como comisionado residente. ¿Por qué es terrible? Porque fíjense que hablamos de lo que para el país ha sido importante en las últimas 5 elecciones. ¿Son corruptos o no son corruptos los que nos vienen a gobernar? Y Wanda Vázquez Garcet
empezando por ella, fue secretaria del Departamento de Justicia cuando en un momento dado en Puerto Rico se estaba cuestionando en medio del huracán María lo que estaba pasando con los contratos, lo que estaba pasando con los suministros, lo que pasó con las personas que resultaron muertas, como por ejemplo el montón de cadáveres que se encontraron en las casas, los que se acumularon en el Instituto de Ciencia Forense, los suministros que sabemos hoy que todavía se están encontrando, incluidos dispositivos médicos y medicamentos. Y la gobernadora era la secretaria del Departamento de Justicia y hubo todas estas investigaciones. Y la gobernadora trae ella, motu propio, en las contestaciones, mi experiencia como secretaria de Justicia para contestar la pregunta de cómo va a atender la desconfianza que hay en Washington con relación a Puerto Rico, precisamente por los elementos de corrupción. Lo trajo ella. La periodista le preguntó, la compañera Joana Isabel González y el compañero, creo que es Ricardo Cortés Chico, vamos a ellos porque no quiero fallar en decir quién es. Le preguntaron la pregunta que le hicieron a todos. Específicamente, ¿cómo resolverá los problemas de credibilidad en Washington y de uso de fondos federales? Una de mis prioridades ha sido ganarnos la confianza de Washington. En 6 meses firmé un acuerdo que nos da acceso, usted sabe, yo, hice. Continuaremos ganándonos la confianza con transparencia. Transparencia. Mi experiencia como secretaria de Justicia ha estado comprometida con atender los señalamientos que llevaron a la pérdida de confianza, trabajando para eliminar ese concepto de corrupción que no nos representa. ¿Ustedes me pueden explicar? Después, cuando la gobernadora dice eso en su cuenta de Twitter, ella lo dice y a los 2 minutos hay 12 comentarios diciendo barbaridades y acusándola de mentirosa, etcétera, etcétera, y se quejan. Pero es que el país no puede creer esa línea, porque los ejemplos de no haber investigado la corrupción están ahí. Y si no le queremos llamar corrupción, porque no tenemos la evidencia, llamémosle irregularidades nunca investigadas. Pero hoy, con la boca de comer, se levanta una y tiene que leer eso en el periódico. En el periódico que, como sabemos, está tratando de traer en medio o de cara a esta campaña que ya empezó a la primaria, qué piensan y cuáles son los planes de trabajo de los candidatos con relación a el desarrollo económico. Escuchando, excelente y productiva semana, bonitos. Gracias, Eneida Soto, gracias por estar por ahí. Mi tío falleció una semana después del huracán María, dice Nivia Rodríguez, porque el hospital no tenía el equipo en funcionamiento. Solo, lo supe a los 2 días. El proceso fue bien triste y fuerte por los bancos, etcétera. Nivia, como tú, he escuchado muchas historias y de verdad, mi corazón y solidaridad contigo y con tu familia. Sí. De eso es lo que estamos hablando. Y cuando una lee estas contestaciones, una dice, ¿vivirán en el mismo país que nosotros vivimos? ¿Pensarán que porque hemos estado tan agobiados y el país está tan agobiado con lo que ha pasado, se va a olvidar de eso? No creo. Honestamente, no creo. Entonces, Pierluisi, y voy con ellos dos, voy a dar lo que pienso de algunos otros. Con Pierluisi pasa exactamente lo mismo. Pierluisi hace un recuento de que él tiene mucha gente en Washington, porque él fue comisionado y él tiene buenos amigos allí. Pero el problema de Pierluisi es que además de decir eso, lo dice en un contexto en que el país no puede olvidarse de que primero él favoreció y estuvo todo el tiempo cabildeando, como lo hizo Alejandro García Padilla y otros líderes del Partido Popular, a favor de la Junta de Control Fiscal.
de la ley promesa primero y obviamente lo que venía después, que era la creación de la Junta, que es quien de facto manda en Puerto Rico. Pero entonces Pierluisi dice, con relación a la misma pregunta, fíjense que el detalle es cómo el elemento corrupción, el elemento experiencia, los dos lo traen con el mismo problema, que es sus relaciones con esos dos temas. La credibilidad se gana con acciones. Yo tengo una trayectoria de éxito en el más alto nivel en D.C. y estaré muy presente en Washington para asegurar el trato que nos corresponde. Los atrasos en el desembolso de fondos tiene que ver con falta de gerencia, capacidad administrativa y requerimientos discriminatorios por nuestra condición colonial. Una de mis prioridades es restaurar esa capacidad administrativa de nuestro gobierno. Primero, que me parece que ahí está hablando muy mal de Jennifer González, que es su candidata como comisionada residente y que es la actual comisionada residente de Puerto Rico. Porque si hay un problema administrativo y hay un problema de gerencia, tiene que ver con la incapacidad que ha tenido Jennifer González de hacer que esto se mueva en Washington y después venir a Puerto Rico para que su gobierno, no el gobierno de Victoria Ciudadana, ni del PIB, ni del Partido Popular, su gobierno haga lo que tiene que hacer con relación a esos esfuerzos. Así que Pierluisi habla mal definitivamente de su propio gobierno, pero además de eso, está hablando de sus gestiones en Washington, pero si sus gestiones en Washington fue precisamente traer la Junta y después quedarse como cabildero y contratista de la Junta desde O'Neill Borges. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan, nos traigan ellos mismos esas contestaciones? ¿Por qué? Porque piensan que el país no va a leer el periódico, porque piensan que no se va a discutir donde se tiene que discutir. Sobre todo, que no se va a discutir desde un periodismo responsable para traerle la información contextualizada al país. Creo que ahí fallan. Y entonces las contestaciones de los demás, incluidas las contestaciones de los precandidatos a la gobernación del Partido Popular, de Victoria Ciudadana y del PIB, me parece que todos coinciden en el asunto de que hay que reforzar y sobre todo incentivar a los proyectos puertorriqueños en términos del desarrollo económico. Unos hablan más específicamente, otros hablan más en el abstracto, que siempre será mi problema con este tipo de contestación. No me hablen en el abstracto, no me diga que la educación, que el empresarismo puertorriqueño, así como si viniera de una buena historia novelesca. No, dígame específicamente dónde están esos incentivos, etcétera. Todos coinciden en eso y me parece que en términos generales todos estaríamos de acuerdo. ¿Quiénes son más específicos? Hay unos más específicos que otros con relación al proyecto de las farmacéuticas y la manufactura alrededor de las farmacéuticas y los dispositivos médicos. Hay quien habla de la auditoría de la deuda. Práctico. Al día de hoy sabemos que no ha sido práctico y que yo creo que uno de los que va a evitar la auditoría de la deuda siempre va a ser el propio gobierno de Estados Unidos por todos los intereses que están ahí involucrados. La auditoría de la deuda tiene que ser un proyecto bien independiente. Lo que pasa es que no se ha logrado. Y yo creo que existe un esfuerzo, pero no se ha logrado. Margarita dice, me ofende escuchar el discurso de que en Estados Unidos se desconfía de Puerto Rico por la corrupción. Estados Unidos es responsable de la estructura de la corrupción y el PNP es su discípulo predilecto. Solo mira las acciones de la Fiscalía Federal. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque es que estos muchachos aprendieron de allá, de cómo se hace la política allí. Y ahí están, claro. Lo hablamos la semana pasada porque viene saliendo del discurso público precisamente de los casos que se están dando allí en la Fiscalía Federal, sobre todo los casos laborales, que en estos últimos 14 años hubo una administración que aparentemente se dedicó, por lo que estamos leyendo, escuchando,
de esos que están ahora sacando las historias en esos casos laborales, se dedicó a unos sí y a otros no. Y llevamos muchos años con que esa corrupción ahora aparentemente estaba, o por lo menos la negligencia de no procesar diferentes casos estaba localizada en un solo sitio. ¿Por qué Pierluisi no está cabildeando con Aníbal con el Congreso de las Industrias? La gobernadora entró en eso en sus contestaciones. ¿Sabes por qué? Porque lo que ha dicho, no lo dice Carmen Enil, lo que ha dicho incluso Teresita Fuentes, Marimó, la ex secretaria del Departamento de Hacienda, es que hay gente cabildeando en contra de los proyectos de Stacey Plaskett y de Nidia Velázquez, porque ellos entienden que eso limita su capacidad para llegar a la estadidad. Nunca te olvides, Gladys, que mientras ellos piensen que la estadidad no viene porque el país es productivo, porque el país es inteligente, porque se produce conocimiento, porque hay una inteligencia que nos lleva a establecer que lo que hacen es politiquear con las compritas, ese día ellos entienden que la estadidad está más lejos. Y que ellos quieren cada 4 años ir donde la gente a decirle, te di esta comprita, pero tú me das el voto. Te di este título, pero tú me das el voto. Eso es todo. Eso para mí es hasta criminal. Pero de ahí, de eso es lo que estamos hablando. Y de eso es lo que debemos estar cada vez. Ponlo en la nevera. Yo sé que la nevera ya se queda corta, pero ponlo en la nevera. Esa es la construcción del discurso mediático politiquero de estos partidos. Y finalmente, cuando llega a la discusión serena, cuando llega a la discusión que pueden contestar preguntas, contestan con esas incongruencias, sobre todo con esas contradicciones, porque lo que dicen en el discurso escrito no tiene nada que ver con el discurso hablado y el discurso, la acción. Dice Milagros Fernández, así de brutos son, y es que Milagros está citando a Tomás Rivera Chats, porque eso es lo que dice Tomás Rivera Chats. Juan Carlos Olmeda, los candidatos viven en una urbanización cerrada, se cae el país detrás de la verja y ellos no se quieren enterar. Los Nasoto viven en una urbanización cerrada allí en Canóvana. En una urbanización que tengo que decir que es de esas urbanizaciones que se levantaron en los terrenos con más capacidad agrícola de ese municipio. Ella sabe lo que pasa afuera, porque Lorna Soto no es precisamente una enajenada por clase social. Es una enajenada por ideología, porque asumen un discurso poco educado con relación a lo que está pasando en el país. No vive de espaldas. Ese es el problema. Viven de espaldas a propósito, pero están de frente a la realidad. Y saben que lo que están haciendo con llevar las compritas a San Isidro es manipulando a los electores del Partido Nuevo Progresista. Mari Burgos, no hay planes concretos y el discurso no se da en consenso ni en acuerdo con los políticos ni los sectores. De acuerdo totalmente. Nivia dice que ya cree que casi todos viven en urbanizaciones cerradas. Exacto, eso es un inocente, muy inocente pensamiento. Roban de la lluvia de fondo que bajan de Estados Unidos a cuenta de nuestra pobreza. Maribel Rosado Collazo está por ahí. Saludos, amiga. Iván Hernández, esta administración ha roto todos los récords de robo y de corrupción de nuestra historia. Y mira que hemos tenido ladrones. La verdad es que cada vez que uno lo piensa tiene que decir que es cada vez más, que es cada vez más. Y sí, por ahí hay demasiado. Te envío fuerza y un abrazo. Sandra le está enviando a Nidia. Así es. Contestan mentiras e incongruencias. No quieren que el pueblo sepa ni se eduque. Exactamente, Cintia Rosario. Y entonces, fíjense que yo no soy la responsable, pero la historia, pues ahora digo yo, vamos a decirlo como lo dicen en country. Me lo pusieron ahí. De entre todas las cosas que pasaron que tienen que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la revuelta social en Estados Unidos para denunciar la institucionalidad del racismo allí. Celina Romanista por ahí, saludos, amiga. Termina ayer con un comentario de este joven que es un rapero
reggaetonero, perdón. Yo desconozco mucho de ese mundo. Es un reggaetonero de nombre Cosculluela. Ese es el nombre artístico. Y es increíble que nosotros entremos a hablar de Cosculluela relacionado a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque desde la semana pasada estamos bateando acá todo lo que ha ocurrido. Ya lleva 2 semanas a partir del asesinato de George Floyd en Minneapolis. Allí hay una revuelta, como yo digo, para mí justificada por los siglos de racismo que ahora se pueden visibilizar mucho mayor por el momento tecnológico y el momento de relaciones sociales que tenemos hoy, de cómo se conforman esas relaciones sociales. Y Cosculluela, motu propio, porque tengo que decir que yo no vi que nadie le estuviera haciendo una pregunta. Yo consumí el video. El video que él llama la atención de que los negros de Puerto Rico no vienen de África. Que aquí no se deben estar poniendo a protestar por lo que está pasando en Estados Unidos, porque eso es problema de ellos. Específicamente a Cosculluela, que le dicen el príncipe del verso. Fíjense los imaginarios y las imágenes que hay aquí. Dice, en Puerto Rico, o sea, los prietos no son negros. Los negros son los de allá, de África. Los de aquí no vinieron de África. Aquí no hagan huelgas de esa porquería. Eso es un problema que tienen ellos, pero allá ellos. Que se maten ellos por allá. Eso afecta a la economía bien. Ya ustedes saben la palabra que terminó diciendo. La gente está histérica por lo que dijo Cosculluela, y obviamente con razón. Primero, la barbaridad histórica de decir que los negros de Puerto Rico no vienen de África. A quien no les quiere llamar negro, fíjense que él les llama prieto. Desde ahí empezamos con un serio problema que el muchacho tiene, obviamente, de educación. Nivia Rodríguez López, eso lo dijo el que tienes en pantalla, Cosculluela. Ese muchacho, que déjenme decir el nombre de él, el nombre completo de él, el nombre real. Ay, la verdad que es que yo no sé nada de este mundo, ustedes perdónenme. El nombre real de Cosculluela ya mismo lo busco, porque no lo tengo. Cosculluela, el príncipe del verso, como les dijera, dijo esas palabras en un José Fernando Cosculluela Suárez. Ese es Cosculluela. Entonces, pues está todo el mundo molesto, todo el mundo diciendo, mira lo que dijo. Yo voy a, además de la información errónea, obviamente racista, Cosculluela es uno, lo dijo, pero eso lo hemos escuchado de otras personas que no necesariamente son reggaetoneros. El problema del racismo en Puerto Rico es real, lo hemos discutido antes. Nos parece que deberíamos contextualizar precisamente las palabras de Cosculluela, son las de mucha gente, no importa sean reggaetoneros, ejerzan otra profesión u otro oficio, es así. Yo orgullosa de mi sangre africana y yo sí sé dónde está mi bisabuela, dice Lisita Delgado. Pero el problema de Cosculluela es precisamente, fíjense que empezamos hablando de el asunto político partidista y qué es lo que quieren los políticos como esos que están sentados ahí. ¿Qué era lo que quería la ex primera dama Lucé Vela, con quien Cosculluela tuvo una integración a una campaña en el 2011, cuando el esposo de Lucé Vela, Luis Fortuño Burset, ex comisionado residente,
era gobernador de Puerto Rico. Y ahí está Cosculluela con Jorge Santini, con Lucevela, con Irma Garriga y con Nulo López, entonces representante del precinto 1. Porque a mí me parece importante traer precisamente la vinculación de Cosculluela, el que hoy se canta y dice a los cuatro vientos la barbaridad que dijo, y el Partido Nuevo Progresista. Porque fíjense que estamos hablando de educación. Fíjense que estamos hablando de utilizar la pobreza a favor del partido político partidista para que le den el voto. Si lo que promoviera el Partido Nuevo Progresista es una educación formal, y yo no estoy hablando de que todo el mundo, porque hay que privilegiar la educación, no importa qué, vaya a la universidad y se concentre en estudios universitarios, etc. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la educación fundamental en los grados primarios hasta el 4º año. Una educación que propenda precisamente, además de la información diversa, traerla de todos lados. Como dice Gladys Esther Cueva, tremendo currículum vitae, pero que ese currículum vitae de cada uno de nosotros y nosotras, ese perfil educativo establezca que es una persona que se puede sentar y puede saber que los negros que viven en Puerto Rico, no los prietos, son de África, vinieron de África. Esa educación tiene que tener el partido político, por razón de nuestra democracia, que es el que va a las elecciones y forma política pública, porque salen de ahí. Ese gobierno tiene que tener un plan para que eso ocurra. Pero no es diciéndole a la gente que le van a dar el título si votan por ello. No es diciéndole a la gente que aquí te traigo tu comprita para que tú votes por mí. Es estableciendo un proyecto fundamental en los grados primarios hasta el 4º año. Que la gente después quiera hacer otra cosa, que la capacidad que generó en esos grados le diga, no, yo me voy por esta otra línea. Perfecto. Pero tienen lo fundamental para poder sentarse a discutir y hacer un live de Facebook que no diga las barbaridades que está diciendo Cosculluela. Pero aún así, además de Cosculluela, que no lo digan aquellos que fueron a María Reina, aquellas que fueron a María Reina o que fueron al Colegio San Ignacio, porque hay gente en Puerto Rico que piensa como Cosculluela y no tiene el perfil social ni educativo de Cosculluela, ni son reggaetoneros. Que pueda por lo menos haber ese nivel de discusión. Sony Falú, mi apellido es genuinamente africano. Exacto, Sony. Que puedan discutir de dónde vinieron los Acevedo, de dónde vinieron los Betancourt, que nos podamos sentar y no decir la barbaridad de que los prietos de Puerto Rico, primero por historia y después por racismo. Eso hay que pensarlo cuando uno va a decidir qué es lo que yo quiero. Finalmente, ¿qué es lo que yo quiero para este país? Que quepamos todos, ¿verdad? Que no tengamos la barbaridad que tiene ahora mismo Estados Unidos, que están a punto de una guerra civil porque su propio presidente así lo promueve. ¿Dónde están los líderes del Partido Nuevo Progresista hablando de lo que está pasando en Estados Unidos? Si yo no le pregunto a la Contralora de Puerto Rico, ella no me dice motu propio. Ella no es líder política, pero como yo vi la oportunidad de preguntarle a un estadista que ella cree de lo que está pasando en Estados Unidos, porque los líderes de su partido no han dicho nada, pues ella contestó. Pero este muchacho lo vieron. Cosculluela es un activo del Partido Nuevo Progresista o lo ha sido en campañas anteriores como en la de Luis Fortuño y Jorge Santini. Porque llegan a estos grupos pensando que los pueden coger, como lo dijo Ricardo Rosselló Nevares. Y van donde Cosculluela y lo utilizan en Sabana Abajo, en mi barrio, allí,
en la colindancia con Country, donde está el residencial público, para que dé un concierto, y allí se monta la ex primera dama Luce Vela, y allí se monta Luis Fortuño, y allí se monta el alcalde de Bayamón, quien también lo tuvo en manifestaciones en la campaña del 2000, específicamente 2009, 2008. Y después durante el cuatrenio hizo campaña. Esta es la misma gente. Estamos hablando de lo mismo que empezamos a hablar, cómo se hace política en Puerto Rico, con las diferencias que tiene hoy la gobernadora, obviamente porque es una precandidata en el poder y está utilizando el poder para hacer campaña. Así es que cuando hablemos que Cosculluela se equivocó, que Cosculluela lo dijo mal, pero es reggaetonero, no, mire, busque, váyase a la placita de Santurce, váyase a la placita Roosevelt, véngase aquí a Saya y siéntese en Saya a escuchar a los abogados y abogadas que trabajan bien cerca, no solamente los que tienen bufete, sino también los que trabajan en los tribunales cerca, y escúchelos cómo hablan de los prietos, por no decir la palabra negro. Que también ese asunto de clase, este país es bien puntilloso con los de abajo. Mire para arriba de vez en cuando y se va a dar cuenta que piensan igual. José Pepe, y aquí Zuleika hasta que ganó. No sé de qué me hablas, pero sé que estás contestando para arriba. Parece que Cosculluela eso no sabe que tenemos raíces africanas. No, no lo sabe. Lo peor del comentario ignorante es que pretende separarnos. Le recomiendo que se lea Roberto Clemente y el racismo. Exacto. Si no, es que tiene muchísimas lecturas el comentario. Yo he querido hacer que quizás, además del racismo, traerla al asunto de quiénes son los que se pegan a Cosculluela porque creen que ahí está el voto. Entonces es otro petardo. Una de las cosas tristes dentro de todo este ambiente político es que la mayoría, si no todos, son abogados y se comportan como si no tuvieran estudios de ninguna índole. Ay, Maribel Rosado. Los todólogos les llamo yo. Sí, importa de dónde vengo para saber de dónde voy, exacto. Él es producto de una educación racista. Han visibilizado la historia de los negros en Puerto Rico. Son las mismas expresiones de odio y rechazo cuando ganó Miss África en el 2019. Exactamente, Cintia. La mediocridad se pega como la tentación. Robert Baldwin, una no es suficiente. Déjame ver, Rigel Lugo está por ahí. Saludos, Rigel. Una bofetada para que se trague los dientes. Fomentando la agricultura para que la gente tenga comida sana. Quien único habló, y con esto me voy, que son las 9:04, quien único habló del asunto de la seguridad alimentaria en esas preguntas a los políticos o a los candidatos fue el de Proyecto Dignidad. Y tengo que decir esto para irme. Las contestaciones del Proyecto Dignidad fueron contestaciones legítimas. Volvemos. Una persona que no entra, ¿verdad?, mucho en el engranaje de cómo se dan ciertos asuntos, me imagino que por el desconocimiento que tiene del gobierno de Puerto Rico. Si no fuera por el fundamentalismo religioso, podíamos debatir las preguntas desde un punto de vista más creíble, incluso que las de otros que contestaron. Pero el fundamentalismo religioso mata a Proyecto Dignidad porque ya sabemos, y ahí está el Código Civil, lo que quieren hacer con Puerto Rico. Inés Rivera también está por ahí. Me tengo que ir, son las 9:05 de la mañana, me pasé por 5 minutos, realmente por muchos más. Recuerden, bonitaradio.net, allí usted todavía puede cooperar, si le parece. Fundación Periodismo Siglo XXI es nuestra herramienta de creación de contenido para Bonita Radio. Ahí estamos en ATH Móvil, gestando una página, 2 páginas, la de Bonita y la de la Fundación, que les va a encantar. Estamos en eso. Realmente importante para seguir manifestándonos como lo que somos, un multimedio. Vayan a TH Móvil en el área de negocios, Fundación Periodismo 21. Y iVoox, iTunes y Spotify están todos los podcasts. Nuestros programas se convierten en podcasts y allí los puede escuchar. YouTube, seguimos creciendo en YouTube. Sobre todo, suscríbase, dele a la campanita y comparta. Vamos a hacer de todos estos productos movimientos virales porque la información es súper importante para seguir conociendo y adentrándonos en lo que nos espera, seguir construyendo país. A la diáspora, como siempre, que es parte de ese país, gracias, 1000 veces gracias por estar y por darnos lo que nos hace falta para tener una visión mucho más amplia
de quiénes somos y dónde estamos, porque en cualquier país, cualquier rincón que haya un puertorriqueño, se construye país puertorriqueño. Éxito, y nos vemos a las 5 ya con mi amigo David Esperón como el director técnico de este proyecto en este momento. Hasta ahorita, hasta por la tarde.